la característica, que el cloro está en rangos normales, ¿cierto? Ya. Luego van a venir las otras acidosis metabólicas, las acidosis metabólicas de anion gap normal o hiperclorémicas. ¿Por qué? Porque acá la fisiopatología es que se pierde el bicarbonato, se pierde. Y se pierde por dos vías, ya sea gastrointestinal, por diarreas abundantes, o por vía renal, como en la acidosis tubular renal, ¿no? Ya sea de tipo 2, de tipo 1, de tipo 4, o cuando hay acidosis por enfermedad renal crónica. Pero es por pérdidas. Entonces, por cada bicarbonato que se pierde, para mantener estable la columna de aniones, va a incrementarse un cloro. Por eso es que se vuelve hiperclorémica. Porque se acuerdan, en fisiología yo les enseñé que todo en la homeostasis trata de estar igual dentro de los compartimentos, ya sea el extracelular, el intracelular. Entonces tiene que haber un equilibrio entre aniones y cationes. Entonces el bicarbonato es un anión. Entonces cuando se pierde, para compensar, aumenta un bicarbonato, que es diferente en el anión GAP alto. Yo les he explicado eso, creo, cuando estuvimos en fisiología, pero también se los explico en fisiopatología en la clase. Finalmente, vamos a hablar de la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es un aumento de la concentración de bicarbonato. Una causa frecuente suele ser los vómitos incoercibles. ¿Por qué? Porque perdemos ácido, se pierde el ácido clorhídrico. Por cada hidrogenión que se pierda va a aumentar un bicarbonato porque se tiene que mantener estable. Y así se genera la alcalosis metabólica. Existen otras enfermedades también que lo van a dar y ustedes lo van a revisar en la clase de fisiopatología de disturbio ácido-base. Ahora les voy a recordar un poco cómo es la interpretación de los gases arteriales. El primer principio es que los gases arteriales van a tener valor en el contexto de un caso clínico, de un paciente. No son valores para leer, para la práctica puede ser, pero la mejor interpretación es con el cuadro clínico del paciente. Lo primero que hay que evaluar en un análisis de gases arteriales es el pH. El pH normal ya sabemos, de 7.35 a 7.45, ¿se acuerdan? Ya está. Si está por debajo, estamos frente a una acidemia. Si está por encima de 7.45, es una alcalemia. Por lo tanto, tendré que buscar los trastornos. Acuérdense que disturbios ácido-base son disturbios respiratorios y disturbios metabólicos. A nosotros nos toca hablar de los disturbios metabólicos, pero sí, también existe la alcalosis respiratoria y la acidosis respiratoria. Entonces, cuando yo tengo un pH bajo, menor de 7.35, estoy frente a una acidemia. Entonces, tendré que mirar cómo está la concentración del PCO2 o cómo está la concentración de bicarbonato. ¿Se acuerdan que para que sea acidosis respiratoria tiene que aumentar la concentración del PCO2? Y para que sea acidosis metabólica tiene que disminuir la concentración de bicarbonato. Entonces miro los gases y veo cuál de los dos es. Y determino lo que se llama el trastorno primario. Ya tengo el trastorno primario, voy a evaluar cuál es su compensación. Ya les dije, si el trastorno es respiratorio, la compensación es metabólica, entre comillas, renal. Si el trastorno es metabólico, la compensación es respiratoria. Así vamos de la mano en disturbios ácido-base. Por lo tengo que valorar si mi bicarbonato ha disminuido, mi presión de CO2 también tiene que disminuir. ¿Se acuerdan? Dice que por cada bicarbonato, por cada miliequivalente de bicarbonato va a disminuir 1.2 milímetros de mercurio la presión del CO2, ¿no? Entonces yo les he dejado en la clase cuadros y cómo calcular eso, ¿no? Eso ya no viene acá. Luego viene, ya vi cómo es la compensación, si está adecuada o no está adecuada, y si no está adecuada tengo un trastorno mixto.
Luego ya hay lo que se llama el delta del anion gap y el delta de bicarbonato, que son otros cálculos para ver trastornos triples, que ya es más complicado, pero luego también puedo determinar el exceso de bases o si está positivo, ¿no? Generalmente se vuelve positivo cuando hay alcalosis metabólica y se vuelve negativo en la acidosis metabólica. Tengo que ver, hay formas de calcular también eso, también les he dejado la fórmula, ¿ya? Entonces, teniendo mi cuadro clínico y cómo voy a seguir los pasos adecuados para ver el análisis de gases arteriales, voy a hacer el diagnóstico. Son importantes porque como van a revisar, van a alterar especialmente también a nivel cardiovascular la acidosis metabólica. Y entonces hay que ver, y a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense que, ¿qué hace el respiratorio para compensar la acidosis metabólica? Aumenta pues la frecuencia ventilatoria. Eso quiere decir que aumenta la frecuencia respiratoria, hay taquimia. Si normalmente es 18, se vuelve 24. Y no es porque esté con neumonía, no, es porque está tratando de compensar la acidosis metabólica que probablemente puede estar en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica severa o una insuficiencia renal aguda, ¿no? O una intoxicación por metanol o etilenglicol. Muy bien, hoy he querido recordarles y enfatizar lo que nos va a hacer de provecho en nuestra práctica clínica de lo que revisamos en fisiopatología. De las alteraciones electrolíticas, ustedes han visto que he marcado básicamente dos, que es hiponatremia e hipercalemia. Hiponatremia porque es la más frecuente y da alteraciones del sensorio. La hipercalemia porque es tan peligrosa que puede dar desenlaces fatales, como la muerte, por arritmias ventriculares, ¿no? Y ya hemos hablado, y dentro de los trastornos ácido-base, acidosis metabólica, de anion gap o de hiato alto, o acidosis metabólica con anion gap normal. Lo demás todo lo tienen en las clases. Revisen, por favor. Por esta tarde, esto sería todo. Y bueno, algunos están recién llegando, así que ustedes ya le compartirán. ¿Ya? Gracias por su atención. Y por favor revisen, tienen una lectura propuesta, no les he dado más porque tampoco quiero que se vuelvan nefrólogos, pero es importante que lean. No saben lo importante que es saber manejar el medio interno. Es fascinante y no saben cómo ayuda a los pacientes. El poderles corregir un trastorno electrolítico como el sodio disminuye la mortalidad. Poder corregir un trastorno como la acidosis metabólica disminuye la mortalidad. Entonces, hagamos nuestro manejo integral siempre del paciente. El paciente no es por especialidades, no está fragmentado, no es que de cardio esto, de endocrino el otro, no. El paciente viene en forma integral y los cuadros que tenga tenemos que hacer manejo multidisciplinario con las otras especialidades, pero hay que conocer las alteraciones del medio interno. No saben cómo les va a ayudar en la práctica clínica más adelante. Que tengan buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Ok, hasta luego. Doctora, disculpe. Seguir ahí. Creo que ya no.
Aló, ¿alguien está hablando? Dígame. Ya me quiero salir ya.